Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión voy a compartir con vosotros una plantilla que puede ser muy útil para freelance, autónomos o algo, aquellos que estéis pensando en emprender, montar un negocio por vuestra cuenta. Y para lo que va a servir es para calcular el precio hora al que tendríamos que facturar a nuestros clientes para pues, cubrir una serie de hipótesis o teniendo en cuenta una serie de restricciones. Cuando estamos pensando en emprender, montar un negocio, bueno, pues nos vienen muchas cifras a la cabeza de gastos que tenemos que afrontar, del sueldo que queremos ganar, las horas que tenemos que trabajar, qué precio poner a nuestro trabajo. Bueno, pues esta plantilla puede ayudar un poquito a orientaros eh, para poder contestar todas esas preguntas. Como siempre, os animo a que aquellos que estéis interesados en los contenidos del canal, pues que os suscribáis al mismo y sobre todo si lo hacéis, que le deis a la campanita con objeto de que cuando suba nuevos contenidos os llegue una notificación y los podráis visualizar. Vamos a ver cómo podríamos hacer esta plantilla. Bueno, para trabajar con esta plantilla tenemos distribuido en diferentes zonas. Tenemos aquí a la izquierda unas celdas que me van a dar información de los gastos de la actividad. Luego tenemos aquí otra serie de celdas que lo que vamos a hacer es contestar una serie de preguntas. Está pensada para que tengamos que introducir datos únicamente en aquellas celdas que tienen un fondo amarillito y el resto no lo tengamos que tocar. Y una vez que tengamos introducida esta información, aquí nos va a salir un cuadro resumen con el análisis que ha realizado Excel en función de los datos que hemos introducido nosotros. Y a su vez, una vez que tengamos completado los datos de arriba, pues aquí abajo podremos realizar un análisis de sensibilidad con dos partidas en principio, ¿vale? Con modificaciones en el sueldo mes y en el margen del negocio. Entonces, si queremos calcular el precio hora al que tenemos que facturar a nuestros clientes, tendremos que tener claro cuál es el esquema que vamos a seguir para poderlo hacer. Si lo que quiero es obtener el precio hora al que tengo que facturar mis servicios, lo primero que tendré que hacer será tener una estimación de los ingresos, de los ingresos al año que voy a necesitar. Y después tendré que hacer una estimación de las horas al año facturables que voy a realizar. Y con esto obtendremos el precio hora al que tenemos que facturar a nuestros clientes. Si hacemos una desagregación de estas dos grandes partidas, de los ingresos año y de las horas facturables, pues podemos llegar a entender cómo está realizada la plantilla de Excel. ¿Cuáles van a ser los ingresos que yo necesito al cabo del año? Bueno, pues los ingresos que yo tengo que conseguir al cabo del año tendrán que ser suficientes para cubrir una serie de partidas. Primero, aquellos gastos necesarios para poder desarrollar mi actividad. Si yo soy, por ejemplo, una asesora, una consultora, tendré que tener un local o tendré que tener un despacho, tendré que tener unos gastos de publicidad, tendré que tener un teléfono, un internet, en fin, una serie de gastos que tengo que afrontar para poder poner mi actividad en marcha. Además, tendré que tener una estimación del sueldo que yo quiero obtener por mi trabajo. Aparte de los gastos de actividad, los ingresos tendrán que ser suficientes para cubrir también un sueldo que será el dinero que yo utilizaré para cubrir otra serie de gastos que voy a tener. No los gastos relacionados con la actividad, sino los gastos míos propios. Por ejemplo, yo viviré en una casa, tendré que pagar un alquiler o una hipoteca, tendré que pagar gastos de alimentación, mis viajes de ocio, en fin, gastos para poder vivir yo al margen de mi actividad. Y una vez que tengamos definido los gastos de la actividad y el sueldo, pues también puedo tener una estimación del beneficio que quiero que me deje la actividad. Es decir, los ingresos tienen que darme para cubrir los gastos, para mi sueldo y luego un beneficio. El primer año y el segundo año suelen ser años un poco complicados para obtener beneficio cuando se inicia una actividad, pero bueno, todo depende de la actividad que queráis realizar y cómo lo montéis, ¿vale? Y de la suerte que tengáis y del trabajo que hagáis. Una vez que tenemos la primera de la partida, los ingresos al año, tenemos que centrar en las horas al año facturables. Para conseguir las horas al año facturables, yo tendré que partir de los días que tiene el año, 365. Pero no todos esos días yo voy a trabajar, sino que habrá días que no serán operativos. ¿Cuáles van a ser los días no operativos? Pues los días que yo esté de vacaciones, los días de fiesta y los fines de semana, por ejemplo, los sábados y los domingos, supongamos que no trabajamos, o aquellos días, por ejemplo, que yo no pueda trabajar porque esté enferma, que me pilla una gripe, una gastroenteritis. Bueno, por la suma de estas partidas, los días de vacaciones, días de fiesta y días enfermos serán días no operativos, que yo lo restaré de los días del año y me dará los días operativos, realmente los días que yo voy a estar trabajando en mi actividad. Estos días operativos yo tendré que traducirlos a horas. Entonces, para traducirlos a horas yo no lo puedo multiplicar por 24 horas que tiene el día porque yo no trabajo las 24 horas, sino que tendré que multiplicarlo por horas al día que sean facturables. ¿Y cómo voy a llegar a esta cifra? Bueno, pues tendré que hacer una estimación de las horas que voy a trabajar al día, por ejemplo, 8 horas al día,
Y de ahí tendré que descontar horas no facturables. ¿Por qué? Porque si yo me dedico, por ejemplo, al asesoramiento, pues ya habrá horas que tenga que facturar a mis clientes, pero habrá otras horas que yo las dedique, por ejemplo, a formación, a planificación, a reuniones, a redes sociales, y son horas que son necesarias para desarrollar mi actividad, pero que no las voy a facturar como tal a mi cliente. Por lo tanto, las horas al día facturables van a ser las horas al día que yo voy a trabajar menos aquellas horas que yo dedique a otras actividades necesarias para desarrollar mi negocio, pero que no son directamente facturables, ¿vale? Y esto dará lugar a las horas al año facturables. Por lo tanto, ya sé cómo puedo obtener los ingresos al año, ya sé cómo puedo obtener las horas al año facturables y la división entre ambas me da el precio hora. Vamos a ver cómo traducimos todo esto a la plantilla que estamos haciendo. Bueno, de cara a los ingresos, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los gastos necesarios para comenzar con nuestra actividad. Y aquí tenéis, aquí a la izquierda tenéis las celdas en las que vamos a introducir la información relacionada con los gastos. Por ejemplo, si yo soy consultora, tendré que tener un despacho donde recibir a mis clientes. Por ejemplo, vamos a suponer que yo pago 500 euros al mes de despacho. Tendré un renting, por ejemplo, pues de un coche o de una fotocopiadora. Imaginemos que son 100 euros. Si tengo gastos de limpieza de la oficina, una asesoría que me lleve pues todo el tema de liquidación de impuestos, de asesoramiento para mi actividad, el mantenimiento de la página web. Bueno, aquí tendríais que ir rellenando pues, las diferentes partidas en función de la estimación que vosotros hagáis. El seguro, por ejemplo, un seguro de responsabilidad civil, pues tendrá una prima anual que lo tendría que dividir entre 12 meses. Por ejemplo, supongamos que son 30 euros al mes, las comisiones bancarias, lo que me voy a gastar en publicidad al mes, que eso dependerá un poco también de cómo queráis iniciar. Al principio quizás tengáis que gastar más en publicidad al inicio para que os conozcan y después reducir un poquito el gasto en publicidad. O bueno, si estáis ya lleváis un par de años con la actividad y queréis crecer, pues a lo mejor tenéis que invertir en publicidad para que vuestro negocio sea más conocido y os dé la opción de crecer. Vamos a suponer que se gasta 250 euros en publicidad. Tendré que también que gastar teléfono, internet, supongamos que está todo incluido aquí, lo que tenga de gasto de luz, lo que tenga de gasto de agua, comunidad, tributos, bueno. Y el RETA, que es el régimen de autónomos, este vídeo se está grabando desde España, sería como el régimen de la seguridad social de todos aquellos que tengan que desarrollar una actividad. En los primeros años de actividad, los 2 primeros años tienen tarifa plana si cumple determinados requisitos. Vamos a ponerlo como si fuera inicio de actividad. Bueno, pues con todo esto que hemos introducido aquí, podríamos rellenar también el resto de celdas si tuvierais gastos. Me daría un total, que sería el total de gastos que yo tengo que afrontar y que tengo que conseguir cubrir con mis ingresos. Una vez que tengo los gastos, la estimación de los gastos, tendría que venirme y decir, bueno, ¿y qué sueldo quiero cobrar yo? ¿Vale? ¿Qué sueldo necesito yo para poder vivir, para pagar mi hipoteca, mi comida, mi ocio? Vamos a suponer, por ejemplo, que yo quiero cobrar un sueldo de 2.500 euros al mes. Ya tengo mis gastos, tengo mi sueldo y luego me faltaría incluir el margen del negocio. ¿Vale? Imaginemos que yo quiero incluir un margen de un 10%. ¿Vale? Los primeros años, los 2 primeros años es difícil que quede beneficio, pero bueno, pues también depende un poco de cómo vaya la actividad. Por lo tanto, ya tendría introducidos los datos en aquellas celdas que van a afectar a mis ingresos. Tengo los gastos, sueldo y margen. Bueno, pues ahora ya el resto de celdas lo que me van a dar es información para calcular las horas de trabajo facturables. Entonces, las horas de trabajo facturables, em, ¿cuáles van a ser? Pues tendré que contestar una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos días me gustaría coger de vacaciones al año? Pues me voy a poner que voy a coger 30 días, ¿vale? Como si fuera un trabajador con contrato laboral. ¿Cuántos días festivos hay en el calendario de tu comunidad autónoma? O, por ejemplo, los días de Navidad, los días de Semana Santa, aquellas fiestas locales, vamos a suponer que son, por ejemplo, 15 al cabo del año. Imagina también que puedes estar enfermo, puedes coger una gripe, una gastroenteritis y hay días que no vas a poder trabajar y por lo tanto no son días facturables. Vamos a suponer que son 5 días al año. Y además le voy a poner también los días que voy a trabajar a la semana. La semana tiene 7 días, imaginemos que sábado y domingo no trabajamos, por lo tanto voy a trabajar 5 días a la semana. Bueno, pues ya tendría información y con esto Excel me calcularía los días que son pues facturables, ¿no? Los días operativos. Y además tendría que introducir pues más información. Por ejemplo, ¿cuántas horas deseo trabajar al día? Bueno, pues supongamos que de las 24 horas vamos a trabajar 8 horas, lo que es la jornada laboral. Y de esa jornada laboral, de esas 8 horas, tengo que introducir aquí un porcentaje del tiempo que no va a ser tiempo que yo voy a poder facturar, sino que es tiempo necesario para desarrollar mi actividad, pero no facturable al cliente, como puede ser reuniones, como puede ser contestar emails, como puede ser planificación,
etcétera, ¿no? Supongamos que es, por ejemplo, un 30%, es decir, que de mis 8 horas, un 30% lo dedico a otras labores, pero no son horas directamente facturables a mis clientes. Bueno, pues con estas hipótesis de partida tendría que facturar mi hora de trabajo a 42,06 como mínimo. Y el resumen aparece aquí en las celdas que están con un fondo gris. Para cobrar un sueldo de 2.500 euros trabajando 8 horas, disfrutando de 30 días de vacaciones, teniendo un margen del 10%, pues cada hora de trabajo tenía que facturar como mínimo a 42,06. Una vez que yo tengo hechos estos mis números iniciales, yo puedo jugar un poco con las cifras y voy a decir, pues mira, voy a decir que en lugar del 10 quiero tener un 15%. Voy a decir que en lugar de 2.500 quiero 2.250. Pues automáticamente se va modificando la hora de trabajo, ¿no? A cuánto tendría que facturar. O que los gastos de limpieza de oficina van a ser 60 euros al mes, que me voy a gastar en publicidad en lugar de 250 300, bueno, pues automáticamente se va modificando. Y una vez que tenemos los datos de partida, yo lo que puedo hacer aquí es un análisis de sensibilidad. Aquí abajo tengo un análisis gráfico, entonces tengo a la izquierda del todo tengo un gráfico que lo que me dice en forma de columna la distribución de mis gastos, de manera que yo veo rápidamente que el gasto mayor que tengo es el alquiler del despacho. ¿Vale? Y luego tengo aquí otros dos gráficos que me sirven para hacer un análisis de sensibilidad del sueldo mes y del margen del negocio. Si yo quiero hacer un análisis del sueldo mes, aquí seleccionaría así. ¿Y qué me aparece? Me aparece un gráfico en el que cada columna me dice el precio hora partiendo de una serie de hipótesis, ¿no? Que serían las hipótesis que hemos incluido arriba. De manera que la primera columna sería con esas hipótesis que yo he incluido, con un sueldo de 2.250, tendría que facturar a 42,34. Bueno, pues ahora aquí yo puedo introducir un porcentaje de incremento o decremento en el sueldo para ver cómo afecta a la hora facturable. Es decir, imaginaros que en lugar de cobrar 2.250, pues yo quiero cobrar un 10% más. Bueno, pues voy a ver cómo tengo que incrementar la hora de trabajo. ¿Vale? El primer año podría ser 42,34, el segundo año, por ejemplo, si yo quisiera cobrar un 10% más, con estos datos de partida, pues tendría que facturar a 42,96 y así sucesivamente. O imaginaros que en lugar de un 10% me quiero bajar un sueldo un 5%. Bueno, pues también veo cómo se va disminuyendo el precio oral que tengo que facturar. Y el margen del negocio, lo mismo para el margen del negocio. Imaginaros que yo quiero hacer un análisis del margen del negocio, ¿vale? Con un margen del 15%, pues tendría que facturar a 42,34. Voy a decir, pues mira, imaginaros que yo quiero ir subiendo el margen del negocio un 5%. Pues imaginaros que cada columna es un año, el primer año tendría que facturar a 42,34, el siguiente año 44,18, 46,02. Y bueno, es una plantilla que puede servir pues para haceros una idea inicial antes de montar el negocio, o si ya lo tenéis montado, pues para hacer tener un esquema de cómo está funcionando vuestro negocio, dónde podéis ajustar determinadas cantidades. Si estáis interesados en que os explique cómo está calculada la formulación y demás, me lo dejéis abajo en comentarios, grabo otro vídeo en el que os explico cómo está todo formulado. Y si estáis interesados en conseguir la plantilla, pues igual me lo dejáis en comentarios y os hago llegar la plantilla. Pues nada más, si os ha gustado, os agradecería que le dierais un like y espero veros por aquí próximamente. Muchas gracias y que tengáis buen día.